Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me llamo y en este canal hablamos de... Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar aquí de nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy vamos a hablar de un tema, un tema que me ha tocado muy de cerca, y sé que a muchas de ustedes también se sentirán identificadas. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de amores de telenovela, y de cómo a veces la realidad no siempre coincide con nuestros sueños, por mucho que queramos que así sea. Específicamente voy a contarles cómo una relación que yo, como muchas de ustedes, idealicé hasta niveles insospechados, impactó en mis planes de futuro, en mi idea de familia, en la percepción que tenía del amor romántico. Fue una especie de terremoto emocional que sacudió mis cimientos. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y reflexiones, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan cuando les hablo con el corazón en la mano, les pido que se suscriban al canal. Es gratis. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Significa muchísimo para mí su apoyo, me ayuda a seguir creando contenido que espero les guste, que les haga reír, pensar y quizás incluso sentirse un poco menos solas. Ahora sí, pónganse cómodas, tomen su bebida favorita y empecemos. Kerem Bürsin. Digamos que su nombre trae consigo un torbellino de emociones, ¿verdad? Actor talentoso, guapo, carismático, un galán de telenovela en toda regla. Un hombre que parece esculpido por los dioses, con una sonrisa que derrite glaciares y una mirada que te hace cuestionar toda tu existencia. Y luego está la serie, Asteriscos en Calcap Masterisco, que fue un boom. Un fenómeno global que arrasó con todo a su paso. La química entre los protagonistas Eda YLDZ y Serkan Bolat era innegable, palpable a través de la pantalla. La historia te enganchaba desde el primer episodio con sus giros inesperados, sus momentos de tensión, sus escenas románticas que te hacían suspirar y desear un amor así. Y no solo era la historia en sí, era la forma en que Kerem y Hande la interpretaban, con una naturalidad y una pasión que te hacían creer que todo era real. Y de repente ahí estábamos todas, suspirando y soñando con un amor así, un amor de telenovela, un amor de película, un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Y yo no fui la excepción. Claro que no. ¿Quién podría resistirse? Me enamoré de la historia, de los personajes y especialmente de Kerem. Y no me refiero a un enamoramiento platónico pasajero, a un simple crush de fanática. No, esto fue algo más profundo, algo que caló hondo en mi interior. Empecé a seguir cada noticia, cada entrevista, cada publicación en redes sociales. Me convertí en parte de la comunidad de fans, conecté con otras chicas y mujeres que sentían lo mismo, que compartían mi obsesión. Nos reíamos juntas, teorizábamos sobre la trama, analizábamos cada detalle de sus interacciones, y por supuesto, fantaseábamos con la idea de que Kerem y Hande llevaran su romance de la pantalla a la vida real. Nos imaginábamos cómo sería su boda, sus hijos, su vida juntos. Era una fantasía colectiva que nos unía y nos hacía sentir parte de algo especial. Y entonces pasó. Se confirmó. Eran pareja. ¡Boom! La fantasía se hizo realidad. El mundo parecía un lugar más brillante, lleno de posibilidades. Era la prueba de que los cuentos de hadas podían existir, de que el amor verdadero podía encontrarse incluso en el set de una telenovela. Era como si nuestros sueños más locos se hubieran hecho realidad. Y lo admito, empecé a construir castillos en el aire. Empecé a pensar en mi futuro, en mi propia historia de amor, inspirada, claro, en la de ellos. Visualicé una relación llena de pasión, de complicidad, de risas, de viajes, de momentos inolvidables, una relación que culminaría en un matrimonio feliz y una familia hermosa, con niños corriendo por la casa y un perro adorable. Sí, lo sé, suena cursi, digno de una comedia romántica, pero así lo sentía, con cada fibra de mi ser. Yo ya estaba en una relación estable, una relación que llevaba varios años. Y esa relación estaba bien, era cómoda, segura, predecible, pero quizás un poco aburrida, un poco monótona. No había grandes discusiones, pero tampoco grandes pasiones. Era una rutina agradable, pero carente de esa chispa, de esa magia que veía en la relación de Kerem y Hande. Ver la explosión de amor, la admiración mutua, la conexión palpable entre Kerem y su pareja, hizo que empezara a cuestionarme mi propia relación, a replantearme mis prioridades.
Estaba realmente feliz. Me conformaba con algo menos de lo que merecía. Me estaba privando de vivir una historia de amor épica, digna de una telenovela, una historia que contaría a mis nietos. La respuesta, por supuesto, no era sencilla. Era un dilema complejo, lleno de matices. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, germinando en mi interior. Empecé a enfocarme en lo que faltaba en mi relación, en lugar de lo que tenía. En la falta de aventura, de espontaneidad, de pasión. Comparaba constantemente a mi pareja con Kerem y claro, la comparación era injusta, absurda. Kerem era un actor, un personaje, una fantasía. Mi pareja era una persona real, con defectos y virtudes, con sus propias inseguridades y complejos. El problema es que mi idealización de la relación de Kerem me cegó, me impidió ver la realidad tal como era. Me hizo creer que el amor verdadero tenía que ser explosivo, dramático, perfecto, como en las películas. Y cuando mi relación no cumplió con esas expectativas irreales, empecé a sentirme insatisfecha, frustrada, decepcionada. Empecé a alejarme de mi pareja, a construir muros entre nosotros, a buscar refugio en mi fantasía. Finalmente, después de muchas noches sin dormir y muchas conversaciones difíciles, terminé mi relación. No fue una decisión fácil, fue dolorosa y traumática. Y no culpo enteramente a Kerem por ello, no le echo toda la responsabilidad. Pero sí reconozco que la idealización de su romance influyó en mi decisión, me empujó a tomar un camino que quizás no habría tomado de otra manera. Me hizo creer que merecía algo más, algo mejor, algo más parecido a lo que veía en pantalla, algo que solo existía en mi imaginación. Y entonces pasó lo impensable. Se separaron. Otro boom. Pero esta vez no fue un boom de alegría, de euforia, de celebración. Fue un boom de decepción, de confusión, de incredulidad. Un golpe bajo a mi corazón de fan. ¿Cómo podía ser? Si eran la pareja perfecta, el ejemplo de amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. ¿Qué había salido mal? ¿Dónde se había roto la magia? ¿Cómo era posible que una relación tan aparentemente sólida y feliz se hubiera desmoronado de esa manera? Fue entonces cuando me di cuenta de lo tonta, de lo ingenua que había sido. Había dejado que una fantasía me guiara, que una imagen idealizada de una relación me cegara ante la realidad. Había permitido que la vida de otros, en este caso la de Kerem y Ande, afectara mis propias decisiones y mi propia felicidad. Había puesto mi vida en pausa, esperando que mi propia historia de amor se pareciera a la suya, sin darme cuenta de que cada persona es única y cada relación es diferente. La ruptura de Kerem y Ande me hizo reflexionar profundamente. Me hizo darme cuenta de que el amor verdadero no se encuentra en la pantalla, ni en las revistas, ni en las redes sociales. El amor verdadero se construye día a día, con esfuerzo, con compromiso, con comunicación, con respeto, con paciencia, con perdón. El amor verdadero es imperfecto, real, y a veces aburrido. Pero es auténtico, sincero, profundo. Después de la separación, por supuesto que sentí mucha tristeza, mucha pena. Me dolió la noticia, como si se hubiera roto un cristal dentro de mí. Pero como todo en la vida sigue. Kerem ha seguido adelante con su carrera, con su vida personal. Y Ande también. Y les deseo todo lo mejor. Que encuentren la felicidad, que cumplan sus sueños, que sean felices y hagan felices a los demás. Pero más importante, la ruptura me hizo darme cuenta de que tengo que enfocarme en mi propia vida, en mis propios sueños, en mis propias metas. Y en construir una relación sana y feliz, basada en la realidad, no en la fantasía. Ya no busco un príncipe azul de telenovela, sino un compañero de vida real, con quien pueda compartir mis alegrías, mis tristezas, mis éxitos y mis fracasos. Alguien que me acepte tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Y mi sueño de formar una familia. Bueno, ese sueño sigue intacto. Solo que ahora, lo visualizo de una manera diferente. Ya no espero que mi vida sea una telenovela, sino una historia real, con sus altibajos, sus momentos de drama, sus momentos de comedia, y sus momentos de felicidad. Y sé que encontraré a alguien con quien construir esa historia, alguien que me ame por quien soy, no por lo que idealizo que sea. Alguien con quien pueda construir un hogar, una familia, un futuro. Así que sí, Kerem Bürsin y su anterior relación afectaron mis planes, mi idea de familia. Pero al final me enseñaron una lección valiosa: la realidad siempre supera a la ficción,
y la felicidad se encuentra en construir tu propia historia, no en copiar la de otros. En aprender de tus errores, en crecer como persona, en amarte a ti misma. ¿Y ustedes, alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez han dejado que una fantasía les impida ver la realidad? ¿Han idealizado alguna vez una relación y se han decepcionado al ver que no era como la imaginaban? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus experiencias. Sus historias pueden ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores. En resumen, hoy hemos hablado de cómo una relación idealizada, en este caso la de un actor famoso, Kerem Bürsin, puede influir en nuestros planes y sueños personales. Hemos visto cómo la fantasía puede cegarnos ante la realidad y cómo es importante construir nuestras propias historias de amor, basadas en la autenticidad y el compromiso. Hemos aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero es real. Gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que les haya gustado y sobre todo, que les haya servido de reflexión. Recuerden que el amor verdadero no se encuentra en la pantalla, sino en el corazón. Si les gustó este vídeo, por favor denle like. Compartan con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Han idealizado alguna vez una relación? ¿Cómo les ha afectado? Me encantaría leer sus historias. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.